Día jueves, día de columna cultural, y nos va a estar dejando la mesa servida. Ya lo va a explicar Eduardo Delgado. ¿De qué viene esto? ¿Cómo andas, Eduardo? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, porque vamos con una muestra muy particular, diferente a las clásicas en los museos, al menos en Uruguay. Aborda el tema de la alimentación y la identidad nacional, ¿no? Un asunto poco frecuente en los museos, en las investigaciones académicas también. Se llama El Maltel como bandera, alimentación e identidad en Uruguay, 1850-1950. Se puede visitar en la casa de Juan Antonio Lavalleja, ubicada allí en la calle Zavala, 1469, entre 25 de Mayo y Cerrito. Sus responsables son Gabriel Fernández, Andrés Aspiros y Gustavo Laborde, que, bueno, recabaron bibliografía por diferentes lugares. Y fue muy complejo porque justamente lo que ellos buscaban, que eran temas que hacían a la identidad de alimentación, no están, digamos, catalogados así en los diferentes archivos en los que buscaban información. Entonces eso implicó un trabajo muy importante de investigación y también de reconstruir cosas que no existen. Por ejemplo, en esta muestra se puede ver lo que es una cocina de una vivienda de los sectores altos en el siglo XVIII o una cocina de estancia, ¿no? Algo muy poco frecuente de ver. Bueno, esas cosas también se ven en esta muestra. También recurrieron a parte importante de la colección que tiene el propio museo, entre ellos una enorme colección de menú de las clases altas uruguayas. Buena parte aportado por Matilde Pacheco, la esposa de José Valle Ordóñez, que coleccionaba los menús de recepciones diplomáticas de diferentes banquetes que se daban a fines del 1800 y a principios del 1900. Es increíble porque aparte con escudos, ver esa vajilla, yo la vi a esa exposición, realmente te llama la atención. Inauguración de puente y está la vajilla. La vajilla, bueno, y esos grandes banquetes, ¿no? Con algunas imágenes que hay inclusive al respecto. El tema de género también vinculado. Hay una foto que es muy impactante, que entonces habrás visto, Pilar, en el Solís, un gran banquete con cientos de hombres, ¿no? Sí. Básicamente. Es una muestra muy interesante, muy diferente, muestra diferentes justamente partes, porque también habla de las clases altas, habla de otras clases sociales, muy interesante de recorrer. A esto de los menús también sumaron el recetario, cómo el recetario fue cambiando en búsqueda de cierta identidad nacional. Gabriel nos cuenta un poco de esta muestra. Una vez que tuvimos esbozado los distintos ejes que nosotros pensábamos que podíamos abarcar en esta exposición, ya sea por el espacio expositivo que teníamos, por las capacidades de la investigación y de los recursos humanos que contábamos, comenzó lo que podríamos catalogar, sin lugar a ninguna duda, como una cruzada de búsqueda de piezas. Entonces, allí lo primero fue revisar nuestras colecciones. ¿Qué teníamos? Y esto, vuelvo a insistir en que fue un desafío, porque el Museo Histórico como tal, y a muchas instituciones que datan de principios del siglo XX o del siglo XIX, con carácter histórico, les debe de pasar lo mismo, tanto en el Uruguay como fuera, que, digamos, las temáticas de sus colecciones no necesariamente dialogan, ¿no?, con las nuevas preguntas o los nuevos intereses que uno desde el presente se va haciendo. Porque cuando se conformó el grueso de las colecciones del museo, si bien el museo sigue recibiendo donaciones o adquisiciones de colecciones, no estaban los elementos vinculados a la alimentación considerados dignos, por decirlo de alguna manera, de ser piezas de las colecciones del museo. ¿Por qué? Porque el interés estaba en, o si aparecían elementos vinculados a la alimentación, tenían que ver, por ejemplo, porque siempre eran asociados a figuras destacadas del proceso histórico, ¿no? Entonces fue el cuchillo de fulano de tal, vaso que perteneció a fulanito, pero nunca desde una dimensión de las piezas como reflejo de una práctica de comer, una práctica alimentaria. Y en la muestra, Pilar, además de tener vajilla, como tú decías, de las principales élites políticas, ¿no?, y económicas del país, también hay elementos de la cocina de las familias, de los barrios, y eso fue también muy difícil de conseguir. Tuvieron que buscar a coleccionistas
que generosamente aportaron un material que para ellos vale oro, ¿no? Que son, por ejemplo, productos clásicos que se vendían en los almacenes, en los diferentes barrios de la ciudad y de otras ciudades del país. Eso fue también todo un trabajo de investigación que tuvieron que realizar estas tres personas. Y la muestra también abarca justamente los cambios de discursos y las prácticas en la comida nacional. Por ejemplo, se expone el cambio desde la comida francesa como, digamos, que era la que reflejaba a las élites, hacia un discurso más criollista, ¿no? Y entonces ahí mucha gente descubre, por ejemplo, que el asado que uno da como un hecho, que es la comida nacional desde siempre en Uruguay, pues bueno, no lo era. Es una construcción bastante reciente, de los 1900 y algo. Antes, por ejemplo, el plato tradicional estaba más vinculado a la carbonara, ¿no? Que era lo que podríamos decir un guisado de ahora. La ropa vieja, digamos. Exacto. Que se le ponían algunas frutas, ¿no? Como peras, damascos, y que se servía en lo que podría ser un cautiá, digamos, claro, ¿no? Y eso se podía ver en un banquete con manteles y copas de cristal. Sobre este cambio justamente en la identidad nacional vinculada a la alimentación nos habla Gabriel Fernández, y recordamos esta muestra, El mantel como bandera, en la Casa de la Valleja, allí en la calle Zabala, entre Cerrito y 25 de mayo. Por suerte va a estar unas cuantas semanas más en exposición. Y gratis, lo vemos. ¿Cuándo aparece entonces el asado? Bueno, cuando se construye la idea de que desde la ciudad, de que la nación comienza con las gestas heroicas de la independencia y demás en el campo, y que el habitante del campo, considerado por estas élites urbanas el habitante tradicional, era el gaucho, ¿verdad? Como si solamente viviera el gaucho en el campo, pero digamos, era considerado así por estas élites. Su comida, ¿verdad?, tradicional, que era la carne asada, al elevarse al gaucho como símbolo nacional, ¿verdad?, y construcción, de materialización del ser, de lo que se consideraba el ser nacional, la comida de ese gaucho aparece elevada también al plato nacional. Y ahí el asado se divulga.